Apocalipsis capítulo 9. Hoy vamos a hablar sobre la quinta trompeta y tiene que ver muchísimo exactamente con el periodo de la gran tribulación, cuando unos espíritus terribles salen del corazón de la tierra, el abismo, para torturar a la humanidad por 5 meses. Y vamos a hablar sobre este punto. Dice Apocalipsis capítulo 9, verso 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó, ojo con esto, con este punto, no que dañasen a la hierba de la tierra, a la poca que había, porque ya venía de 6 sellos que habían pasado y 4 trompetas hasta el momento. Así que ya había poca hierba en la humanidad, pero aquí se le manda que no dañe lo poco que queda, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Aquí tenemos una referencia. Volvamos al verso 1. Aquí pongo imágenes solo de referencia, nada más. Dice que a lo que se toca la trompeta, el quinto ángel, ese es el primer ay, los últimos 3 ay estamos hablando. Dice que cae del cielo, él vio que una estrella cae del cielo y se le da la llave del pozo del abismo. Hay varias teorías al respecto con relación a la identidad de esta estrella. Y aquí tenemos 3. Número 1, podría referirse a Satanás que cayó en el pasado y permanece caído del cielo, conforme dice Isaías 14:12 y Ezequiel 28:16. Y Cristo lo confirmó en Lucas 10:16 y Juan lo dijo en Apocalipsis 12:9, que la caída de Satanás era como una estrella que cayó del cielo a la tierra. Entonces podría ser una alusión, si fuera el caso, de que esta estrella que cae es el mismo Satanás. La segunda teoría, por el contexto que estamos hablando de la quinta trompeta y todos los sellos de Apocalipsis, podría ser un ángel bueno, un ángel de Dios. ¿Por qué? Porque estos ángeles obedecen la voluntad del Padre. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 1, hay algo importante aquí. Apocalipsis 21 dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Podría ser el mismo ángel que va a atar a Satanás en ese abismo, o podría ser otro ángel. No olvides que todos los juicios que tienen que ver con la escatología bíblica lo ejecutan los ángeles. Lo tercero, los ángeles como estrellas caídas aparecen comúnmente en la literatura judía apocalíptica. O sea que hay una conexión con respecto a ello. Yo personalmente me quedo con la 2, que es un ángel del cielo que se le autoriza a que abra el abismo, y del abismo suben unos demonios que ya vamos a describirlo. Y le fue dada la llave del pozo del abismo. Pensemos en este pozo. Primero que nada, la palabra llave es mencionado en Apocalipsis 1:18 y 21 y simboliza autoridad. Tiene que ver exactamente con la autoridad de Dios, o sea, la orden de Dios ya establecida. Se la ve como llaves. Por eso le dijo a Pedro, a ti te daré la llave, o sea, la autoridad de abrir los cielos o de cerrarlos.
Siempre la llave tiene que ver con la autoridad. Entonces, aquí la palabra abismo significa precipicio profundo. En latín es abismus o lugar profundo. El Antiguo Testamento, más conocido como la Septuaginta, usa la palabra abismo para referirse, por ejemplo, cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las aguas estaban tapando a la tierra y el abismo estaba ahí. Y tiene que ver con las profundidades de las aguas. Abismo en profundidad de las aguas. Hay abismos que tienen como 20 kilómetros de profundidad, como las Marianas, por ejemplo, la fosa de las Marianas, y son lugares inaccesibles para la humanidad, inclusive para la tecnología. Son abismos profundos y se lo describe así en la Septuaginta. Pero también hay una tercera opción que se describe como el lugar de los muertos. El lugar de los muertos. Porque para el contexto judío, estoy hablando del oriental, del Antiguo Testamento, el abismo era el lugar donde se lo describía como el más allá. Hasta llegaban. No más. Hasta el más allá, el lugar del Hades, o más conocido como el Seol, el lugar donde van los muertos, etcétera, etcétera. También es importante conocer esto, que el abismo es sinónimo de Tartarus, que habla según de Pedro 2:4, que se lo describe como una cárcel. El lugar donde los demonios están prisioneros. Mira lo que estoy diciendo. También el apóstol Pedro habla de ángeles caídos que están en la faz de ese abismo. Por ejemplo, Lucas 8:31. Lucas 8:3, aquí puse Lucas 8:3, pues añádele el 1, ¿no? Lucas 8:31 habla de esto. Mire, quiero que lo comprueben. Lucas capítulo 8, verso 31. Dice así: y le rogaban los demonios, que eran entre 600 a 2000, porque eran una legión, que no los mandase ir al abismo. Mira, hay una diferencia entre el infierno, el lago de fuego y el abismo. Son tres cosas totalmente diferentes. Ahí en mi canal de YouTube tengo un tema que se llama Los Tres Infiernos. Y sería bueno que lo visites, búscate ese video, busca en mi canal Sandro Rueda, y hay muchísimos videos. Y entre esos, búscate Los Tres Infiernos. Y ahí explico 1 hora en detalle sobre qué es cada uno de ellos. Porque aquí no voy a enfatizar porque el tiempo no me da. Pero vamos avanzando. Los ángeles, los demonios, están abajo en el abismo encarcelados. Lo dice Judas 6 también y Apocalipsis 11:7, y también lo dice Apocalipsis 17:8. Otros ángeles caídos están en las esferas celestiales, conforme dice Efesios 2 y Efesios 6. Y ellos están, mejor dicho, actuando en contra de la humanidad, dice Lucas 10:20, Marcos 16:15 y Mateo 12:43. Entonces, hay un grupo de estos personajes que están libres haciendo daño, y hay otro grupo que están presos. Pablo utiliza el término abismo en Romanos 10:7 para identificar el lugar de los muertos, que conecta con Isaías 24:21. Los rabinos, ya no hablamos de la Biblia, sino de los rabinos de la tradición judía, ellos lo establecieron como el lugar donde se encuentran los incrédulos en el Seol. Yo enfatizo mucho esta parte de acá arriba. Es un abismo donde ahí van los ángeles caídos. Ahí está la Biblia, muchísimos versículos para describir eso. Ahora, en la quinta trompeta, en el juicio de Apocalipsis,
dice que ese abismo se va a abrir. Y quiero que te diga algo, porque aquí muchos se van a asustar. Pero el anticristo está en el abismo. Ahí donde te estoy hablando. Sí, ahí está. El anticristo es un demonio. Es un espíritu que él se va a encarnar sobre alguien, sobre un personaje siniestro, un emperador, un líder político, no sé. Él va a nacer o se va a encarnar, yo no sé qué hacer, pero él se va a manifestar. Pero él existe, él es un ser, él es un espíritu. Y eso lo dice Lucas, Apocalipsis 11:7. Quiero que lo leas. Apocalipsis 11:7. Busquen Apocalipsis 11:7. Dice, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea que el anticristo ya está, ya existe. Yo no sé cuándo él fue lanzado al abismo, pero él fue lanzado por orden de Dios. También lo enfatiza Apocalipsis capítulo 17, verso 8, que dice, la bestia que has visto era y no es y está por subir del abismo e ir a la perdición y los moradores de la tierra. Aquellos nombres no están escritos en el libro de la vida. Entonces tenemos aquí que cuando el anticristo salga para establecer su gobierno en la 70ª semana de Daniel, por los 7 años, él va a aparecer y ¿sabe qué? Lo hará a través, la Biblia no dice, a través de una mujer, nacerá como un niño, una posesión demoníaca, o sea, directamente sale el demonio del abismo y se lanza sobre una persona y esa posesión ya es el anticristo. Pues era un ser resucitado para, a lo mejor, podría ser ese, ¿no? No se sabe. No se sabe, son puras teorías. El hecho es que el anticristo existe. Eso es lo que quiero mostrarte. El anticristo existe, la bestia existe y está en este momento en el abismo. ¿Ok? Bien, sigamos. Verso 2 dice, y subió humo del abismo como humo de un gran horno. ¿Qué representa este humo? Número 1, el juicio de las naciones. Estamos haciendo alusiones. Y acompañada la presencia de Dios en el monte Sinaí, porque antiguamente había humo, ¿te acuerdas? Había humo. Inclusive cuando Sodoma y Gomorra fue destruido, dice que el humo subía. O sea, es un contexto antiguo testamentario, el humo. Siempre se habla de humo. En el verso 3 dice, mira lo que dice Apocalipsis 9:3. Apocalipsis capítulo 9, verso 3. Y del humo subieron langostas sobre la tierra. Langostas con frecuencia son utilizadas como un símbolo de la ira de Dios en Éxodo 10:12, Joel 1:4 y 2:1, ya que representan o representaban una nación invasora. Es decir, cuando Juan habla de langostas, inmediatamente los judíos, conocedores de la Torá, inmediatamente lo relacionaban con los enemigos de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento, que son demonios. Lo que Juan ve son demonios manifestados a través de hordas humanas. Verso 4. Y se les mandó no que dañasen a la hierba de la tierra. Estas fuerzas demoníacas tienen límite en sus castigos. No deben destruir ninguna planta viva y solamente pueden atormentar a los incrédulos, pero no matarles. Nota que la orden es no matarles. Nota que la gran tribulación está caracterizada de muerte. Constantemente en los juicios se ve que y murió la tercera parte de los hombres y murió la tercera parte de esto y siempre habla de millones de personas que van a morir porque es el juicio. Por eso dice Apocalipsis 6:17, a ver, dice, escondeno de aquel que está sentado en el trono porque la ira de Dios ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Llegó la ira. Joel 1:15 dice, llegó la ira de Dios. El mal, Ezequiel 7:5 dice, es un mal sobre el morador de la tierra. Bien, entonces, si va a haber
mortandad, ¿por qué por 5 meses no va a haber muerte? Por 5 meses. Quiero que lean por 5 meses. Dice 9:6. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. 7 años de juicio para la humanidad, pero 5 meses. Nadie va a morir. Nadie. Se tirarán al fuego, se dispararán, se tirarán al agua, se tirarán de un edificio, pero no van a morir. ¿Por qué? Porque tendrán que ser atormentados por 5 meses. Mira con la visión lo que ve Juan. Verso 7. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como coraza de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo para la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ahí está lo que te dije. Y mira, yo por eso digo que el anticristo está en el abismo, y aquí lo confirma también el Juan. Mira lo que dice. Verso 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que es un espíritu. Y mira que en los tiempos de antes había un dios que se llamaba Apolo, y su ídolo era Apolión, la deidad. ¿Ok? Entonces, mucha gente consideraba que Apolo y Apolión era el destructor de aquellos entonces, y se la describía como el ángel del abismo con conexión o alusión al rey Apolo y a la idolatría que generaba esta deidad pagana. Toda persona que se oponía a esta adoración le venía el Abadón, como se le describe, el destructor. La alusión es correcta, pero no es histórica. Es futurista, porque esto sucederá en la quinta trompeta. Pero Juan hace alusiones a las cosas históricas para conectarlas con el conocimiento bíblico. Verso 12. Apocalipsis 6:12. El sexto ángel, perdón, no es el sexto ángel. El primer ay pasó. He aquí que aún vienen 2 ayes más. Ojo con lo que digo, 2 ayes. Es la sexta trompeta y la séptima trompeta. Pero la séptima trompeta no tiene juicio, porque serían las 7 copas. Es decir, que solamente va a haber un juicio más dentro del periodo de las trompetas. Dentro de esta sexta trompeta, Juan ve algo raro, pero muy conocido para la humanidad. Ve unos espíritus raros. Mira lo que dice. Dice así, verso 13. El sexto ángel tocó la trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta. Y mira lo que dice. Y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. O sea, mira, lo que Juan vio fue, aquí está, este es el altar, oí una voz de los 4 cuernos del altar. Es una alusión al altar del incienso en el tabernáculo. Los que están estudiando conmigo el tabernáculo saben de qué me estoy refiriendo. Porque el cielo, que era un modelo, según Éxodo capítulo 25, se estableció en la tierra, tal cual. Entonces Juan, al estar en conocimiento del tabernáculo, estaba describiendo cómo era realmente el modelo
del cielo. Entonces, sale una voz. Oí una voz entre los cuatro, o sea, de aquí. Aquí, porque hay dos altares. Uno que estaba afuera, que es el lugar del sacrificio, y este es para el incienso. El de acá es la mesa de los panes de la propiciación y este de aquí es el candelero. Ya. Pero entonces, él saca una voz de aquí. ¿De dónde? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay detrás de ese velo? De esta cortina azul con ángeles. ¿Qué hay detrás de esta cortina? El arca del pacto. O sea, Dios estaba atrás de esa cortina. Entonces, cuando Juan dice, oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro, o sea, de aquí, Juan habla que el ángel estaba acá afuera, o escucha una voz increíble. Mira lo que dice esa voz. Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Al gran río Éufrates. Y yo puse aquí el mapa del río Éufrates, que es exactamente el río que nombra el Edén en Génesis 2. O sea, el primer río del mundo nombrado en la Biblia es el Éufrates. Aquí, este de aquí. Y este Éufrates, para los tiempos bíblicos, era la frontera de la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y este Éufrates era el inicio de la civilización. Aquí estuvo Adán y Eva en el río Éufrates. El jardín del Edén estaba aquí, en este lugar. No sé en qué punta, pero por aquí estaba, en este lado, en el río Éufrates. Uno dice que es lo que es Bagdad, en Irak. Pero ¿por qué nombra el río Éufrates? Nota que para Dios no hay edades, para Dios no existe el tiempo. ¿Por qué nombra el Éufrates y lo conecta con el inicio de la civilización? Porque la raza caída empezó ahí. Ahí empezó la caída de la civilización, por el pecado, por la rebelión. Y estos cuatro ángeles fueron atados, puestos allí, pero no dice cuándo fueron establecidos allí. Pero estos ángeles están para acabar con la humanidad. Mira, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. El artículo determinante acompaña al término hora, lo que implica lo definitivo de esta fase. Es por tanto una referencia a la soberanía y al control de Dios en la historia. Y en 1947 se creó el reloj de Apocalipsis. Y con el único objetivo de saber cuán cerca estaba el fin de la humanidad. Si habían bombas nucleares, si había armamento químico, biológico, había el calentamiento global, lo que pase, entonces la manilla iba avanzando. ¿Y sabes en cuánto está en este momento para el fin de la humanidad? Según el reloj de Apocalipsis científico, estamos tan solamente a 100 segundos. 100 segundos para el fin del mundo. 100 segundos para acabar todo. Porque el mundo no da más. El mundo está enfermo. El mundo está en decadencia. Ya no hay forma de restaurar la humanidad. Hoy somos 8.000 millones de personas. Hoy, en este momento, esta semana salió el último dato. 8.000 millones de seres humanos.
Y la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, predijo que para el 2050 serían en el planeta 10.000 millones. O sea, faltan dentro de 32 años, de 28 años, perdón, dentro de 28 años, faltan por llegar 2.000 millones de seres humanos más. Eso significa que el mundo va a estar devastado por 2.000 millones de bocas hambrientas. El calentamiento global sigue avanzando, las epidemias siguen avanzando, amenazas nucleares siguen avanzando, programas nucleares siguen avanzando, la pérdida de respeto y amor hacia sí mismo, hacia los placeres sigue avanzando, el rechazo a Dios sigue avanzando, el rechazo a la familia sigue avanzando. Entonces, esos 4 ángeles denotan algo, que algo va a pasar. Nota lo que dice. Vamos a leer, lea la Biblia, usted busque la Biblia, 9:15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados, no, nombre que dice, para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y oí el número de los ejércitos de los jinetes, era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes. Mira, empieza a dar una visión escalofriante, ¿no? Para la pobre humanidad que no seguirá en el arrebatamiento de la iglesia. Los cuales tenían coraza como de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y mira cómo la dureza del hombre era tan fuerte que ni siquiera así se arrepintieron, ni siquiera con tanto juicio. Por eso yo no creo en eso de que hay que orar para que Dios lo toque. Dios no tiene que tocar a nadie. Es el pecador que tiene que tocar a Dios. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El hijo pródigo, él no fue tocado por Dios. Él necesitó tocar a Dios y se regresó de su padre. Cuando su padre lo vio, fue movido a misericordia y lo abrazó. Hoy tenemos un poco de religiosos que todos le oran a Dios para que Dios se encargue, que Dios se encargue, que Dios se encargue, que Dios se encargue. Y le encargan a Dios un problema. ¿De qué fue el problema? La dureza del corazón. No, Dios no tiene que trabajar con eso. Dios, por ahí alguien dijo que Dios ama sin condiciones. Eso es mentira. Dios ama con condiciones. ¿Sabías eso? Léete la Biblia bien para que veas que Dios ama con condiciones. Si no, no fuera Dios. Si no, no exigiera obediencia. Si no, no fuera justo. Él es justo, por eso Él exige. Y hay cientos de versículos, cientos y muchísimos, para demostrarte que Dios ama con condiciones. Tal es la condición que el que no acepta este amor, dice que tiene la ira de Dios. Juan 3:18, Juan 3:36. Así que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, eso no es bíblico y eso lo inventaron por ahí otra gente, Gandhi. Pero realmente dice la Biblia todo lo contrario. Salmo 7:11 dice, Dios es justo y está airado con el impío todos los días. Así dice, no dice que lo ama todos los días. Dice que está airado con el impío todos los días. Todos los días está airado. ¿Por qué está airado? Porque el hombre está duro. Y por eso envió a su hijo para que él sea el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Y la gente dice, no,
O sea, ha decidido por el no. Y que Dios lo ama. Si le está diciendo no a Dios, ¿por qué tiene que amarlo a Dios? O cuidarlo, bendecirlo, protegerlo. Mira lo que dice aquí. Verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Te das cuenta? Ni aún así se arrepintieron. Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios los ama? Si los amara, se los lleva al cielo. Porque los ama, ¿no? ¿Verdad? Se los lleva al cielo. Entonces, el reloj de Apocalipsis está dando formas. Ahorita está candente el asunto con Corea del Norte, Corea del Sur y Japón y Estados Unidos. Está candente. En el ámbito termonuclear, Rusia con Ucrania, Europa. Por ahí se está hablando de escasez de alimentos, que hay que comprar alimentos porque va a haber mucha escasez de alimentos. Yo compré mi quintal de arroz de 100 libras. Ahí lo tengo. Porque va a haber una catástrofe. El reloj de Apocalipsis está tomando forma. Y ese reloj no lo creó los líderes religiosos, aunque los líderes religiosos ahorita cambiaron los 10 mandamientos. Ahorita son los 10 mandamientos que nada tiene que ver con la Biblia, sino con el calentamiento global. Imagínate. O sea, de una vez para que se olviden de Dios y crean su propio Dios. Las religiones, por otro lado, se están uniendo para luchar por la paz del mundo. No sé qué paz quieren, a quién oran, yo no sé a quién están orando. Bueno, son otros temas, pero sí les quiero decir que Juan vio realmente este reloj de Apocalipsis y vio el número, dice. ¿Quiénes son los 200 millones? Y él vio. El número del ejército de jinetes, está hablando de demonios, era de 200 millones. Es un número simbólico del total de las hordas demoníacas que invaden a la humanidad no redimida, comparable a la gran multitud de ángeles que sirven a Dios. Y aquí también se habla de millones le servían, millones le asistían. Es un lenguaje metafórico para describir la grandeza del número y la abundancia. Nuevamente, escucha esto, tratar de relacionar este pasaje con la China moderna, que es el único país que podría describirse que tiene 200 millones de militares, es otro ejemplo de cómo se esfuerzan las figuras literarias para adaptarlas a la historia contemporánea. El deseo de algunos cristianos de predecir el futuro y así impresionar a otros con conocimientos esotéricos es un eterno problema. Porque, por ejemplo, el premilenarista ataca al amilenarista o el pretribulacionista ataca al preterista. Lo ataca de que es historicista, es la historia del pasado. El preterista ataca al idealista, diciendo que todo es simbólico y que todas estas cosas no son reales. Pero el pretribulacionista, que no creen en el idealismo escatológico ni en el preterismo, sí cree en el misticismo interpretativo de Apocalipsis. Porque decir, estos 200 millones representa China, es lo mismo que decir que las 10 naciones son 10 naciones europeas del mercado común europeo antes de la instalación del euro. Y en la década de los 80 y 90 se habló muchísimo sobre las 10 naciones
que eran las 10 cabezas o los 10 cuernos del anticristo. Pero resulta que el mercado común y la eurozona superó los 20. Entonces, ¿cómo quedó la interpretación de los 10? Los 10 cuernos o las 10 naciones. O decir que el rapto de la iglesia está cerquita, muy cerquita, muy cerquita. ¿Y por qué? Porque por ahí una divina dijo que iba a suceder esto, una no sé qué, no sé cuánto, y un Cristo apareció en Brasil haciendo milagros. O que la cruz del Vaticano le cayó un rayo. Entonces, no podemos interpretar la escatología de acuerdo a noticias de los periódicos o de la televisión. Ese es el error de mucha gente que interpreta Apocalipsis de acuerdo a la noticia del día. Y se llena de miedo, se llena de zozobra, se asusta, ya no quiere trabajar, no quiere ir a la escuela porque ya Cristo viene mañana o inclusive esta noche. Y realmente así no son las cosas. Hay que velar y orar, sí, porque Él puede venir hoy. Pero no podemos paralizar nuestra vida. Entonces no podemos decir que tal cosa es de acuerdo a Apocalipsis. Tal cosa es de acuerdo a Apocalipsis. ¿Por qué te voy a decir esto? Porque hermenéuticamente y exegéticamente Apocalipsis está cerrado. ¿Ya? Está cerrado. Daniel dice que eso se abrirá para el tiempo del fin, Daniel 12. Y el tiempo del fin aún no comienza. Cuando venga el arrebatamiento a la iglesia, ahí se abre Apocalipsis. Mientras tanto, Apocalipsis estará cerrado y toda interpretación que se dé por medio de una acción científica, la NASA, Corea del Norte o la Organización Mundial de la Salud o Estados Unidos, las potencias industriales, toda interpretación que se lo aplique a Apocalipsis es una interpretación idealista, mística e inclusive esotérica, pero no exegética. Porque Apocalipsis se lo interpreta desde el punto de vista salvación, inclusive el tabernáculo. Por eso muchos de los alumnos están estudiando ahorita el tabernáculo, que justamente entramos ya en pocos minutos con la segunda clase. Desde el punto de vista tabernáculo, desde el punto de vista soteriología, desde ahí se interpreta el Apocalipsis. Apocalipsis es doctrinal, señores, doctrinal. Sí que es importante que tengamos cuidado. Inclusive, acá, por ejemplo, como dice que el río Éufrates se secó, entonces, y vemos que se está secando porque por el lado de Turquía y por el lado de Siria, abrieron muchas represas, así que el río fue jalado para las represas y para los riegos. Aparte, el calor infernal y el calentamiento global y todas esas cosas ha hecho que el río disminuya. Entonces, si el río disminuye, estará listo para el camino de los reyes del oriente para que caminen el río seco. Ya, entonces ahí tenemos ya la interpretación científica que se le va a dar al libro Apocalipsis. Pero podríamos interpretar el Apocalipsis de acuerdo a Discovery, al National Geographic Channel. Ellos son ahorita los maestros de la interpretación bíblica, que los científicos son los encargados de enseñarnos qué significa tal cosa y lo otro, aquello bíblico. Antes uno recurría al Espíritu Santo, ahora recurre a los científicos. Por eso nosotros tenemos que ser más doctrinales con la escatología y no místicos con la escatología. Por eso hay mucha gente que le tiene miedo al Apocalipsis, porque cada noticia lo asusta.
Y venga lo que venga, no es para asustarse, es para acercarse más a Dios. Y ya la Biblia dice que todo esto será principio de dolores. Y si Cristo viene, pues gloria a Dios. Como alguien dijo, es que yo no quiero que venga. ¿Y por qué? Porque aún no estoy listo. ¿Y por qué no está listo? Ah, porque tiene otras cosas. Así que mis hermanos, vamos con todo. No se desanimen. Sigan adelante en la causa. Vamos a no desanimarnos en la fe y a seguir luchando por esa palabra que Dios puso en nuestro corazón y por esa palabra que cada día Dios quiere que se exponga como Él quiere. ¿Ok?